A lo largo de la historia, han existido personas que parecen haber poseído habilidades extraordinarias para prever el futuro. Entre ellas, el Padre Pío es una de las figuras más destacadas. Conocido por su vida devota, sus estigmas y las visiones que relataba, este hombre dejó un legado que continúa generando asombro y reflexión. A lo largo de su vida, Padre Pío compartió múltiples revelaciones sobre lo que él consideraba el futuro de la humanidad, incluyendo advertencias sobre tiempos difíciles, crisis globales y el llamado a una transformación espiritual urgente. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que dentro de sus profecías hay una que parece anunciar eventos que podrían cambiar radicalmente nuestra forma de vivir, especialmente en los próximos años. De hecho, algunos estudiosos afirman que sus palabras ya están comenzando a materializarse en el mundo actual, pero lo que más inquieta es lo que dijo sobre el futuro cercano, especialmente en relación a lo que ocurrirá en el 2025. En sus visiones, el Padre Pío habló de un futuro lleno de desafíos, tanto espirituales como materiales. Profetizó que la humanidad enfrentaría una época de grandes pruebas, donde las crisis económicas, sociales y espirituales se entrelazarían. Predijo que el mundo se vería sacudido por grandes cambios, y que muchas personas perderían el rumbo moral, lo que llevaría a situaciones de caos. Estas advertencias no solo se limitaban a aspectos espirituales, sino también a aspectos más tangibles como desastres naturales y conflictos a gran escala. Lo que resulta aún más sorprendente es la coincidencia entre las palabras de Padre Pío y los eventos que estamos viviendo en la actualidad, un aumento en las tensiones políticas, la crisis económica y el colapso de principios fundamentales que sostienen la sociedad. A la par de las visiones de Padre Pío, otro personaje que también ha dejado un legado de profecías sorprendentes es Edgar Cayce, conocido como el Profeta Durmiente. Cayce, a través de sus sesiones de trance, predijo cambios geopolíticos, desastres naturales y avances tecnológicos que, con el paso de los años, se han ido cumpliendo de manera asombrosa. Entre sus visiones, destacó la posibilidad de un colapso económico global, así como la llegada de grandes crisis sociales y políticas. De manera similar a Padre Pío, Cayce advirtió sobre la humanidad tomando un camino destructivo debido a la forma en que manejamos nuestros recursos y nuestra relación con el planeta. Lo más intrigante es que ambos, el Padre Pío y Edgar Cayce, compartieron una visión común sobre lo que se avecina, un periodo de grandes pruebas para la humanidad, especialmente en los próximos años. Ambos hablaban de cambios inesperados, conflictos internacionales y una transformación radical en la manera en que vivimos. Las predicciones de estos dos visionarios se alinean en muchos aspectos con los desafíos actuales que enfrentamos, desde el aumento de desastres naturales, las tensiones entre naciones y el creciente desorden económico, hasta la caída de valores esenciales en la sociedad. Lo que más desconcierta es cómo estas dos figuras, de épocas y contextos tan diferentes, pueden haber coincidido en predicciones tan exactas. ¿Fue esta una simple coincidencia o había algo más en juego? La respuesta no es fácil, pero lo cierto es que las palabras de Padre Pío y Edgar Cayce siguen teniendo un impacto profundo hoy en día, haciendo que muchos se pregunten si lo que anunciaron realmente se cumplirá. Al observar el panorama actual, algunos se han comenzado a cuestionar si estamos viviendo lo que ambos profetizaron. La aceleración de eventos globales, las crisis políticas y económicas que se desarrollan a una velocidad alarmante, las tensiones geopolíticas y los fenómenos climáticos extremos son algunos de los síntomas que hacen que estas visiones cobren sentido en el mundo de hoy. Aunque aún no podemos decir con certeza qué tan exactas serán sus predicciones, lo que está claro es que han despertado un gran interés y preocupación sobre lo que podría ocurrir en los próximos años. Una figura que ha sido mencionada con frecuencia en las profecías modernas es la de Donald Trump. Desde su aparición en la escena política, diversos pronósticos han señalado que su camino estaría marcado por eventos extraordinarios, crisis y retos que pondrían a prueba su capacidad de liderazgo. En las visiones atribuidas tanto al Padre Pío como a Edgar Cayce, se pueden encontrar advertencias que aluden a una serie de cambios inusuales en el mundo, y aunque estos vaticinios no siempre son fáciles de interpretar, muchos creen que la historia está tomando un giro que confirma esas predicciones. Sin duda, el futuro parece estar lleno de incertidumbre, pero es innegable que las palabras de estos visionarios siguen siendo una fuente de reflexión para quienes se atreven a cuestionar lo que nos depara el destino.
Un acontecimiento impactante relacionado con la salud del expresidente de los Estados Unidos podría cambiar drásticamente el rumbo de su vida y su carrera política. Las profecías que rodean a Donald Trump indican que podría enfrentar una enfermedad grave o un problema inesperado que afectaría su bienestar, colocándolo en una situación de vulnerabilidad nunca antes vista. Se ha hablado de síntomas misteriosos y un deterioro progresivo de su salud, algo que lo debilitaría tanto física como mentalmente, comprometiendo su capacidad para tomar decisiones importantes en momentos cruciales. Algunos relatos incluso mencionan la posibilidad de una condición neurológica o un trastorno que alteraría su estado cognitivo, afectando su habilidad para comunicarse de manera clara o para mantener el control sobre su entorno. Estas predicciones han causado una gran controversia, pues Trump ha sido una figura que ha desafiado constantemente las expectativas, superando escándalos, juicios y controversias, logrando mantener su influencia dentro de la política estadounidense con una base de seguidores inquebrantable. No obstante, las visiones sobre su salud sugieren que los retos que enfrentará en el futuro serán aún mayores y podrían poner en peligro su permanencia en la arena política. Fuentes cercanas han relacionado algunas de estas profecías con incidentes recientes en la vida de Trump. En julio, por ejemplo, el expresidente fue víctima de un atentado mientras se encontraba en un mitin en Pensilvania. Un disparo interrumpió su discurso. Tras el sonido del tiro, Trump se desplomó en el escenario, cubriéndose el oído. Su reacción inmediata fue levantar el puño y gritar con determinación, demostrando su espíritu de lucha. Sin embargo, este ataque dejó al descubierto la vulnerabilidad de su posición y la cantidad de enemigos que ha acumulado a lo largo de su trayectoria política. Aunque logró sobrevivir, el impacto de este evento fue profundo, y algunos consideran que este podría ser solo el comienzo de pruebas aún más difíciles para Trump en los meses venideros. Según algunos de los vaticinios, su liderazgo será sometido a un examen exhaustivo, y su capacidad para resistir los desafíos será clave para determinar su futuro en la política. Además, las predicciones sugieren que, aunque Trump logre superar muchos obstáculos, su camino estará lleno de advertencias y riesgos constantes que podrían cambiar su destino en cualquier momento. Sin embargo, algunos creen que estas profecías no necesariamente señalan el fin de su carrera, sino que podrían ser indicativos de una transformación en su papel dentro del panorama político global. Es innegable que la figura de Trump sigue siendo un tema de conversación en todo el mundo. Sus decisiones, su estilo de liderazgo y su impacto en la política han generado tanto pasiones como divisiones intensas. Mientras que algunos lo ven como un líder fuerte que desafía el sistema, otros consideran que su legado es sinónimo de caos e incertidumbre. Si estas profecías llegaran a cumplirse, ¿qué implicaría para el futuro de Estados Unidos y del mundo? La posibilidad de que un líder tan influyente sufra una grave enfermedad o un evento que comprometa su estabilidad genera muchas preguntas. ¿Quién tomaría su lugar si su liderazgo se viera afectado? ¿Cómo responderían sus seguidores ante tal eventualidad? El mundo político está claramente en expectativa ante la posibilidad de un cambio drástico en el rol de Trump. Sin importar la postura que se tenga sobre él, lo cierto es que su historia parece estar lejos de concluir. Las profecías que lo rodean siguen generando preocupación, y solo el tiempo dirá si las advertencias sobre su salud y su futuro político se convierten en realidad. Las elecciones en Estados Unidos siempre han sido eventos de gran repercusión a nivel mundial, pero pocas han generado tanta expectación como la posibilidad del regreso de Donald Trump a la presidencia. Desde que dejó el cargo en 2021, han surgido múltiples predicciones acerca de su posible retorno al poder, algunas de ellas vinculadas a las visiones de figuras como el Padre Pío y Edgar Cayce. Se dice que su regreso no solo marcaría un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos, sino que también podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad global. En las profecías atribuidas a estos videntes, se menciona la figura de un líder que desafiaría todas las probabilidades y regresaría al poder en medio de un ambiente de división y caos. Esta descripción parece coincidir con la situación actual de la política estadounidense, donde la polarización ha alcanzado niveles sin precedentes y las tensiones entre distintas ideologías han provocado constantes enfrentamientos. Trump ha demostrado ser un personaje difícil de derrotar.
A pesar de haber sido sometido a varios juicios, enfrentado múltiples acusaciones y haber sido blanco de ataques mediáticos, sigue manteniendo una base de seguidores leales que lo ven como la única esperanza para restaurar el rumbo del país. Sus discursos, cargados de promesas de cambio y desafíos contra la clase política tradicional, han logrado que millones de personas crean que su regreso es no solo necesario, sino inevitable. Las encuestas muestran que Trump sigue siendo un contendiente fuerte, con un gran número de votantes dispuestos a apoyarlo. Sin embargo, las profecías advierten que su retorno no será sencillo. Se menciona que enfrentará obstáculos significativos, incluyendo nuevas conspiraciones en su contra y eventos que pondrán a prueba su resistencia física y mental. Su regreso al poder podría estar marcado por una serie de crisis que afectarán la economía, la seguridad y la estabilidad social del país. Uno de los aspectos más inquietantes de estas visiones es la posibilidad de que el regreso de Trump desencadene conflictos a nivel global. Se ha señalado que su liderazgo podría traer consigo una transformación en las relaciones internacionales, con alianzas que se romperían y tensiones que se intensificarían. El futuro de Europa parece estar marcado por una serie de desafíos que podrían cambiar drásticamente su destino. Las profecías que se le atribuyen al Padre Pío advierten sobre una crisis sin precedentes que pondría al continente en una situación de declive irreversible. Según estas visiones, Europa podría enfrentarse a una disminución significativa de su población, producto de una mezcla de conflictos bélicos, crisis económicas y desastres naturales. A medida que los problemas se acumulan, la estructura misma de Europa se vería alterada de forma permanente. En los últimos años, se han observado señales preocupantes que podrían coincidir con estas predicciones, lo que aumenta la incertidumbre sobre el futuro del continente. La creciente inestabilidad política, los conflictos internos y el aumento de las tensiones sociales están llevando a Europa a un punto crítico. Las divisiones dentro de la Unión Europea, el resurgimiento de ideologías extremistas y las tensiones relacionadas con la migración han creado un ambiente de polarización y conflicto. A esto se le suma la amenaza constante de una guerra dentro del continente, algo que, aunque hoy parezca impensable para muchos, podría estar más cerca de lo que se cree. La historia de Europa está marcada por guerras devastadoras, y algunos creen que los recientes conflictos podrían ser solo el preludio de un nuevo ciclo de enfrentamientos. Además del riesgo de guerra, otros factores están poniendo en peligro la estabilidad de Europa. Se ha especulado sobre un colapso económico a gran escala, con la caída de los mercados financieros y el colapso de sistemas que hasta ahora se consideraban sólidos. Esto podría desencadenar una crisis laboral masiva, un aumento de la pobreza y un incremento de las disparidades sociales. La clase media se vería especialmente afectada y la creciente desigualdad podría dar paso a una serie de levantamientos sociales, con protestas y disturbios en las principales ciudades. El clima de inestabilidad podría desembocar en una era de caos y desorden, poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos para hacer frente a la situación. Pero no solo la economía y la política están en juego. Se habla también de una serie de desastres naturales que podrían afectar gravemente a Europa. Terremotos, inundaciones y olas de calor extremas serían solo algunos de los fenómenos que podrían devastar regiones enteras, forzando a millones de personas a abandonar sus hogares. En algunos casos, se mencionan fenómenos meteorológicos desconocidos que alterarían por completo el equilibrio natural del continente, una señal alarmante de que el entorno está cambiando a un ritmo acelerado. Las predicciones incluyen la posibilidad de un desastre catastrófico en algunas de las principales ciudades europeas, lo que podría resultar en la evacuación de poblaciones enteras y en un éxodo masivo hacia otras áreas, desencadenando una crisis humanitaria sin precedentes. Ante este panorama, el colapso de los sistemas de valores y tradiciones que han sido fundamentales para Europa durante siglos también parece ser una amenaza cada vez más real. La pérdida de identidad cultural y el rechazo a principios fundamentales que definieron la historia del continente podrían crear un vacío social que llevaría a una mayor confusión y desesperación. En este contexto, muchos se preguntan si Europa será capaz de superar estos desafíos o si se hundirá en un periodo de decadencia. No obstante, no todos ven estas predicciones como una sentencia de muerte para Europa.
Algunos consideran que las dificultades actuales podrían ser una llamada de atención, una oportunidad para que el continente recupere su esencia y se fortalezca en medio de la adversidad. La historia ha demostrado que, en tiempos de crisis, es posible que surjan nuevos comienzos. Algunos piensan que Europa, lejos de caer, podría renacer y encontrar una nueva dirección que la haga más fuerte y unida. Las advertencias del Padre Pío han generado debates en muchos sectores, y algunos creen que estamos siendo testigos del cumplimiento de sus profecías a través de los eventos actuales. Sin embargo, también existen quienes sostienen que aún hay tiempo para cambiar el rumbo y evitar los peores presagios. El futuro de Europa sigue siendo incierto, y las decisiones que se tomen en los próximos años serán cruciales para determinar qué camino tomará el continente. A medida que nos acercamos al año 2025, la preocupación crece y el mundo entero observa atentamente, esperando respuestas a las preguntas que parecen surgir cada vez con mayor urgencia. El futuro de la humanidad se encuentra cada vez más en duda, y muchas personas se preguntan si las predicciones del Padre Pío sobre una gran crisis económica y un conflicto global se materializarán en los próximos años. El mundo parece estar al borde de un colapso, y los eventos actuales apuntan a un panorama cada vez más oscuro. Según estas visiones, 2025 podría ser un año clave, un momento de quiebre que desencadenará una serie de eventos que cambiarán para siempre el curso de la historia. El incremento de las tensiones geopolíticas, las amenazas de conflictos militares y la creciente inestabilidad económica están creando una atmósfera de incertidumbre que amenaza con desbordarse. En cuanto a la situación política, los líderes mundiales parecen cada vez más dispuestos a tomar decisiones drásticas. Las tensiones entre las potencias globales, particularmente en regiones como Oriente Medio, han ido en aumento. Las disputas territoriales, las intervenciones extranjeras y las luchas por el poder están provocando un clima de hostilidad constante. La crisis en Siria, que lleva años siendo el epicentro de conflictos internacionales, sigue siendo un punto de gran preocupación. Algunos creen que el colapso del régimen sirio podría ser el detonante de una guerra más amplia, involucrando no solo a los países de la región, sino también a naciones occidentales que tienen intereses estratégicos allí. El avance de las tecnologías militares también ha elevado las preocupaciones. Hoy, las potencias globales disponen de arsenales destructivos mucho más sofisticados que en el pasado. Las armas nucleares, los misiles hipersónicos y otras tecnologías avanzadas podrían cambiar por completo la naturaleza de los conflictos. En caso de que se desatara una guerra a gran escala, las consecuencias serían devastadoras y el impacto sería mundial, alterando el curso de la humanidad. Muchos temen que una guerra nuclear pueda ser el desenlace de la escalada de tensiones, donde las naciones recurrirían a medidas extremas en su lucha por la supremacía. Sin embargo, otros sostienen que la profecía del Padre Pío podría referirse a algo distinto a una guerra convencional. En un mundo cada vez más interconectado, un conflicto tecnológico o económico podría tener repercusiones tan graves como una guerra tradicional. Un ciberataque masivo, capaz de desestabilizar las infraestructuras digitales globales, o un colapso del sistema financiero internacional, podría generar un caos económico y social que tendría efectos devastadores en la estabilidad de las naciones. La economía global se ha vuelto más frágil, y los desequilibrios actuales podrían ser el preludio de una crisis sin precedentes. En los últimos años, el mundo ha experimentado señales de alerta. El aumento de la inflación, la creciente deuda pública y la volatilidad de los mercados financieros han puesto a muchas naciones en una situación precaria. Los bancos históricos han colapsado, y la clase media se enfrenta a un creciente empobrecimiento. A medida que el endeudamiento y la incertidumbre económica se intensifican, muchos temen que la crisis económica que predijo el Padre Pío sea inminente. Este panorama de fragilidad económica se suma a las tensiones políticas, lo que ha creado un caldo de cultivo perfecto para el caos. La historia nos ha mostrado que las grandes crisis económicas suelen ser momentos de transformación, aunque también de gran sufrimiento. El colapso de la bolsa en 1929, que dio paso a la Gran Depresión, es solo un ejemplo de cómo un evento aparentemente aislado puede sumir al mundo en una crisis global. La crisis financiera de 2008 también cambió las reglas del juego y mostró lo vulnerables que somos ante un sistema económico cada vez más globalizado e interdependiente.
Si 2025 llega a ser el año en que todo esto se desborda, las consecuencias para la humanidad podrían ser catastróficas. A medida que nos acercamos a 2025, la pregunta que persiste es si estamos realmente a punto de vivir una tragedia mundial o si aún hay tiempo para evitarla. Las señales están presentes, pero solo el tiempo dirá si las predicciones del Padre Pío se convertirán en una realidad. Lo que es indiscutible es que el futuro de la humanidad está en juego, y las decisiones que se tomen en los próximos años podrían definir el destino de las generaciones venideras. Estamos viviendo en un momento crucial, en el que el camino que elijamos determinará la estabilidad de todo el planeta. Las tensiones geopolíticas, las amenazas de guerra y el colapso económico global están a la vista, pero aún hay espacio para la reflexión y la acción antes de que llegue el punto de no retorno. El sistema financiero global atraviesa un momento crítico, y algunos analistas advierten que estamos al borde de una crisis aún más profunda, una situación que podría superar cualquier cataclismo económico que hayamos presenciado hasta ahora. Uno de los factores que podría desencadenar este colapso es la inestabilidad del sistema bancario, que se ha visto afectado por el aumento de las tasas de interés y la creciente inflación. Con ello, muchas instituciones financieras han empezado a mostrar claros signos de debilidad, como quiebras bancarias inesperadas, retiradas masivas de dinero y una creciente desconfianza en el sistema. Si esta tendencia persiste, podríamos estar acercándonos a un colapso total de las estructuras financieras, afectando no solo a las economías más desarrolladas, sino también a los países más vulnerables, cuyas economías dependen en gran medida de los flujos financieros internacionales. Otro factor que genera gran preocupación es el creciente nivel de deuda global. Muchas naciones han acumulado niveles de endeudamiento que, según los expertos, son insostenibles. Si los gobiernos no logran hacer frente a sus obligaciones financieras, podríamos ser testigos de una crisis de impagos a nivel mundial, lo que desestabilizaría aún más la economía global. En este contexto, los mercados financieros se desplomarían, las monedas perderían valor y el desempleo alcanzaría niveles alarmantes. La situación parece cada vez más tensa, y las soluciones son difíciles de imaginar. La tecnología también juega un papel esencial en esta posible crisis. La acelerada digitalización y automatización de los sectores económicos está provocando una reducción significativa de empleos, muchos de los cuales están siendo reemplazados por inteligencia artificial. Esta transformación está creando una creciente brecha económica, donde un pequeño grupo concentra la mayor parte de la riqueza, mientras que una gran parte de la población lucha por mantenerse a flote. En un escenario como este, la desigualdad social y económica podría generar tensiones tan fuertes que desatarían protestas, disturbios e incluso el colapso del orden social. Algunos creen que el desencadenante de esta crisis no solo será económico, sino también moral, ya que muchos valores fundamentales, como la ética y la honestidad, se han perdido en un mundo donde el dinero parece ser el motor principal de todas las decisiones. Las interpretaciones de las profecías de Padre Pío sugieren que la crisis de 2025 no solo será económica, sino también un reflejo de la decadencia de principios fundamentales que sostienen a una sociedad. A medida que nos acercamos a ese año, expertos en economía y política intentan encontrar soluciones que puedan evitar lo que se perfila como una catástrofe inminente. Algunas propuestas incluyen reformas fiscales drásticas, un regreso al patrón oro o la regulación de los mercados digitales. Sin embargo, hay quienes creen que todo esfuerzo por frenar lo inevitable solo pospondrá lo que ya está escrito, y que la única salida posible es una transformación radical. El temor a un colapso financiero ha llevado a muchas personas a tomar medidas preventivas, como invertir en metales preciosos, almacenar alimentos y buscar alternativas fuera del sistema bancario tradicional. Aunque algunos consideran estas acciones como reacciones exageradas, la historia nos ha demostrado que las grandes crisis llegan sin previo aviso y solo aquellos que están preparados logran sortearlas con menor impacto. Las advertencias de Padre Pío sobre una crisis financiera en 2025 resuenan con mayor fuerza en un mundo donde la estabilidad económica parece ser cada vez más un espejismo. Pero no solo el aspecto económico está cambiando. Las predicciones atribuidas al Padre Pío también mencionan una reconfiguración profunda de las relaciones geopolíticas.
Según estas visiones, estamos ante un cambio radical en el equilibrio de poder mundial, en el cual viejas potencias perderían su dominio y otras emergirían con una fuerza renovada, alterando por completo el panorama internacional. Las relaciones entre naciones se volverían cada vez más frágiles, con alianzas que en el pasado parecían inquebrantables comenzando a desmoronarse. A medida que nuevas potencias surgen, países que antes se mantenían en un segundo plano ahora juegan un papel crucial en la política internacional. Las naciones que dominaban el escenario mundial durante décadas ahora ven su influencia desvanecerse. Uno de los puntos de mayor tensión en la actualidad es la relación entre Oriente y Occidente. La rivalidad entre las principales superpotencias ha alcanzado niveles alarmantes, provocando disputas comerciales, sanciones económicas y una feroz competencia por el dominio tecnológico. Se han formado alianzas inesperadas entre países que, en otros tiempos, se habrían considerado rivales. Esta reconfiguración de las fuerzas globales podría redefinir por completo el futuro del comercio, la seguridad y el liderazgo internacional. Las tensiones militares también están alcanzando niveles críticos, con algunas potencias invirtiendo enormemente en armamento, reforzando sus ejércitos y realizando ejercicios militares a gran escala. Mientras algunos países buscan fortalecer sus alianzas para protegerse de amenazas externas, otros adoptan una postura más agresiva, desafiando tratados internacionales y ampliando su influencia en territorios estratégicos. El control de los recursos naturales es otro elemento clave en esta transformación geopolítica. El acceso al agua, los minerales raros y las fuentes de energía está convirtiéndose en un punto de fricción entre las naciones. Algunos gobiernos están tomando medidas extremas para garantizar el suministro de estos recursos, lo que ha provocado disputas territoriales y enfrentamientos políticos. Quien controle estos recursos esenciales tendrá el poder de decidir el futuro de la economía mundial en los próximos años. Las estructuras económicas están cambiando rápidamente, y las monedas digitales y las nuevas tecnologías financieras están ganando terreno. Todo parece estar señalando hacia una reconfiguración global que alterará profundamente el orden establecido. A medida que el mundo avanza hacia un futuro incierto, las preguntas sobre qué nos depara el destino se hacen cada vez más urgentes. ¿Estamos al borde de un nuevo colapso global o aún hay tiempo para cambiar el rumbo? Lo que parece claro es que el futuro será radicalmente diferente, y aquellos que estén atentos a las señales podrán tener una ventaja al enfrentarse a los desafíos que están por venir. El mundo está viviendo una transformación sin precedentes, en la que el dominio del dólar y las viejas estructuras financieras están siendo desafiados por nuevos actores. A medida que las potencias emergentes construyen sistemas financieros propios, alejándose del control que las grandes economías ejercieron durante décadas, las relaciones comerciales se han visto alteradas. Los acuerdos entre países han cambiado, las tarifas han aumentado y las sanciones económicas se han convertido en herramientas claves que están reconfigurando el mercado global. Esta nueva dinámica también está teniendo repercusiones en la vida diaria de las personas, ya que la incertidumbre económica y política ha incrementado los movimientos migratorios. Millones de personas buscan estabilidad en otras regiones, lo que ha generado crisis humanitarias y ha puesto a prueba la capacidad de los gobiernos para responder. Al mismo tiempo, ha aumentado la tensión social en muchos países, a medida que los ciudadanos lidian con la incertidumbre sobre el futuro, un futuro que parece cada vez más incierto. En este contexto de cambios vertiginosos, las predicciones atribuidas a Padre Pío sobre la transformación global adquieren un nuevo significado. Se habla de una transición difícil, marcada por conflictos y enfrentamientos, que separará el viejo orden del nuevo sistema que está surgiendo. Aunque este proceso pueda parecer sombrío, también ofrece una oportunidad para que las naciones reconsideren sus prioridades. La posibilidad de crear nuevas alianzas, basadas en la cooperación mutua y en la búsqueda de estabilidad, está al alcance de aquellos que elijan el camino de la reflexión y la acción antes de que la situación se descontrole por completo. El gran dilema es si el mundo será capaz de manejar esta transformación sin caer en un caos irreversible. ¿Estamos ante el colapso del orden internacional tal y como lo conocemos, o estos cambios traerán consigo una nueva era de equilibrio y estabilidad? Lo cierto es que las señales de transformación ya están presentes, y quienes estén atentos a estos cambios podrán prepararse para lo que está por venir.
Además de las transformaciones económicas y políticas, otra predicción atribuida a Padre Pío ha generado preocupación en diversos círculos: la llegada de una nueva pandemia. Según las visiones de este místico, el mundo enfrentará un virus diferente a todo lo que la humanidad ha experimentado antes. No se trataría de una enfermedad común, sino de un mal que afectaría no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. La profecía describe una epidemia silenciosa, una enfermedad que se propagaría de manera inusual, con pocos síntomas evidentes al principio, pero cuyos efectos se irían sintiendo gradualmente. Las personas afectadas experimentarán un cansancio extremo, como si sus cuerpos estuvieran perdiendo la capacidad de regenerarse. El insomnio se convertiría en un problema generalizado, y la vida cotidiana de millones de personas se vería alterada. Esta fatiga profunda afectaría incluso a los más jóvenes y saludables, reduciendo su capacidad para trabajar, estudiar y llevar una vida normal. A pesar de que los científicos llevan años advirtiendo sobre la posibilidad de nuevas enfermedades desconocidas, la profecía sobre esta pandemia es particularmente inquietante. No se trata solo de una cuestión física, sino también emocional y mental. El virus descrito afectaría el estado de ánimo de las personas, provocando ansiedad, confusión e incluso desesperación. Los hospitales estarían abarrotados de pacientes que no podrían explicar sus síntomas, solo sabrían que algo está fallando en su interior, que su energía vital está siendo drenada. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo las pandemias y epidemias han alterado el curso de la humanidad. Desde la peste negra hasta la gripe española y el reciente brote global, los virus han tenido el poder de transformar sociedades enteras. Sin embargo, lo que se predice para esta nueva pandemia es aún más alarmante, ya que no se trata de fiebre o tos, sino de una pérdida gradual de la vitalidad, de un agotamiento generalizado. Investigaciones recientes ya han mostrado un aumento en los trastornos del sueño a nivel mundial. Expertos en salud han señalado que el insomnio crónico está en ascenso y que muchas personas experimentan una fatiga inexplicable, incluso sin estar enfermas. Factores como el estrés constante, la exposición a la tecnología y la contaminación podrían estar debilitando el sistema inmunológico de millones de personas. Pero, ¿y si todo esto fuera solo el principio de algo mucho mayor? El mayor temor radica en que el virus no se ha detectado a tiempo. Al no presentar síntomas físicos evidentes, muchas personas podrían ignorarlo hasta que su estado empeore gravemente. En algunos relatos sobre esta profecía, se menciona que la enfermedad avanzaría lentamente, afectando la concentración, la memoria y la capacidad de reacción de las personas. Esto podría generar situaciones peligrosas, como accidentes de tráfico, errores laborales y un rendimiento generalizado más bajo en la sociedad. Algunas teorías sugieren que esta pandemia podría estar vinculada con el avance de ciertas tecnologías. La exposición prolongada a radiaciones no visibles, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y el consumo de alimentos procesados podrían estar debilitando gradualmente la salud de la población sin que nadie se dé cuenta. Si este virus fuera real, estaríamos ante una crisis de salud global de dimensiones sin precedentes. Las advertencias sobre esta pandemia nos obligan a preguntarnos si todavía estamos a tiempo de evitarla. Algunos creen que fortalecer el sistema inmunológico a través de una dieta equilibrada y hábitos saludables podría ayudarnos a resistir sus efectos. Otros piensan que se necesitarán cambios más profundos en nuestra forma de vida, desde cómo descansamos hasta cómo nos conectamos con la naturaleza. Lo que parece claro es que, si esta profecía se cumple, nos enfrentaremos a un desafío que cambiará la forma en que entendemos la salud, la tecnología y el bienestar en el futuro.